Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, siendo las 18:05 del día 9 de febrero de 2018, conforme a los artículos 124, párrafo primero y 128, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara el inicio de la sesión de instalación del Consejo Distrital 14. De esta manera, se da inicio formalmente a los trabajos de este Consejo Distrital 14 relacionados con el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señora Secretaria del Consejo, solicita usted pasar lista de asistencia. Señora Consejera Presidente, informa usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital: Fernando Cortés Alvarado, consejero electoral; Joel Domínguez, Ana Isabel Gómez Gordillo, Marina Isabel Huerta Sánchez, Shirley Maldonado Lagunas y el consejero distrital José Ángel Rodríguez Silva. Asimismo, informo a este consejo que en términos de los artículos 116, párrafo segundo, 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, han sido acreditados los siguientes representantes de los partidos políticos ante este Consejo Distrital. Por el Partido Revolucionario Institucional, Mariano Manzano Bracamontes como representante propietario y suplente Juan Romero Hernández López. Por el Partido de la Revolución Democrática, Claudio Mendoza Bartolo como representante propietario y Nancy Jessica Pérez Escalona como suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Fernando Rosas González, representante propietario, y como suplente Lucía Romero Trejo. Por el Partido Movimiento Ciudadano, José Gilberto López Rodríguez como representante propietario y suplente Berenice Bárcena Murguía. Por el Partido Nueva Alianza, como representante propietaria Eva Sánchez Morales y suplente José Manuel Martínez Rosas. Por el Partido Morena, el representante propietario Francisco Rufino Ruiz Herrera y suplente María de la Luz de la Ciudad Lozoya. Por el Partido Encuentro Social, el representante propietario Nieves Santiago. Por el Partido Humanista de la Ciudad de México, como representante propietario Manuel Torres Lugo y suplente José Osvaldo Anelu Cabrera. En este sentido, informo de la presencia en esta sesión de los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo. Por el Partido de la Revolución Democrática, el representante propietario Claudio Mendoza Bartolo. Por el Partido Nueva Alianza, la representante propietaria Eva Sánchez Morales. Por el Partido Morena, el representante propietario Francisco Rufino Ruiz Herrera. Por el Partido Encuentro Social, la representante propietaria Nieves Santiago. Y por el Partido Humanista de la Ciudad de México, Manuel Torres Lugo, representante propietario. A efectos de esta sesión y con una asistencia de 6 consejeras y consejeros distritales, 5 representantes de partidos políticos, la consejera presidente y la de la voz, y en total somos 13 asistentes, por lo que conforme al artículo 129, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia de quórum para su realización. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe quórum, se declara el inicio formal de esta sesión, así como de los trabajos concernientes a la misma. Señoras y señores consejeros distritales y representantes del partido político, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procederé a tomar la protesta de ley a las y los consejeros distritales y representantes de partidos políticos que se integran a este órgano. Les solicito a todos ponerse de pie.
Señoras y señores consejeros distritales y representantes de partidos políticos, integrantes de este Consejo Distrital 14, en nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, protesto. Estoy convencida de que pondrán todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Les ruego tomar asiento. Señora Secretaria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción cuarta, del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Con todo gusto, señora consejera presidente. Señores y señores integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018. 2. Mensaje de la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018. 3. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México, para la renovación de los cargos a jefe de gobierno, diputados locales, alcaldías, cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018, y en su caso los mecanismos de participación ciudadana. 4. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de los horarios de atención al público. 5. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los resultados del proceso de selección de personal eventual que participará en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 6. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de registro de la ciudadanía interesada en participar como observadoras u observadores electorales durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 7. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 8. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 9. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas sin partido para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 10. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para realizar las notificaciones a las y los aspirantes a candidaturas sin partido durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México a través del sistema de notificaciones electrónicas por Internet. 11.
Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar, difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018, COREPRE 2018, y se designa a quien lo presidirá. 12. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la creación del comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018, COBE, CM 2018, y se designa a las y o consejeros electorales que lo integrarán, así como la designación de la consejera electoral que integrará el comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para elección de jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario de 2017-2018, COBE-CM 2018. 13. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se amplía el plazo para la recepción de solicitudes en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la jefatura de gobierno y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. 14. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se designa a las consejeras electorales que junto con el consejero presidente del Consejo General formarán parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México en cumplimiento de lo establecido en la cláusula sexta, inciso B del instrumento referido. 15. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 16. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la delimitación de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la elección de concejales en el proceso electoral 2017-2018. 17. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de pre-campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 18. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares COTAPREP para el proceso electoral ordinario 2017-2018. 19. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral ordinario 2017-2018 y lineamientos para la asignación de diputaciones y concejalías por el principio de representación proporcional, así como de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 20. Informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que por conducto del consejero presidente se comunica a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México. Señoras y señores consejeros y representantes de partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. Al no haber intervenciones, señora secretaria, proceda a tomar la votación correspondiente.
Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sí van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora consejera. Consejera Presidenta, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este Consejo, esta Secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuencia de la Presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Secretaria del Consejo, solicita usted realizar la consulta en votación económica. Bien. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, manifiéstalo por favor levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señora consejera. Señora secretaria, por favor proceda al desahogo del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El primer punto del orden del día es la declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018. En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. El 5 de febrero de 2017 se publicó el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En consecuencia, el 7 de junio del mismo año, se publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el cual se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Asimismo, el 21 de junio del año en curso se publicó en la Gaceta Oficial nota aclaratoria al decreto por el que se expide el Código. En términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción quinta, apartado B de la Constitución, y en relación a los procesos electorales locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establecen la propia Constitución y las leyes, entre otros, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. A su vez, el apartado C del dispositivo constitucional señalado establece a que en los supuestos establecidos por la ley y con la aprobación del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, entre otros aspectos, podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales. Asimismo, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales, que ejercerán, entre otras funciones, en las siguientes materias: preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos en los términos que señala la ley, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevé la legislación local, así como las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la ley. Al respecto, el artículo 50, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de jefatura de gobierno, diputaciones de Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias programadas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y a la construcción de ciudadanía. Para garantizar que en la Ciudad de México se realicen elecciones libres, periódicas, auténticas, cuya jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio,
mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, obligatorio, personal e intransferible, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México reglamenta una serie de disposiciones que tienen por objeto la renovación de la jefatura de gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México. El 8 de septiembre de 2017 se suscribió con el Instituto Nacional Electoral un convenio general de coordinación en el que se establecieron los mecanismos para el proceso electoral 2017-2018. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral de la Ciudad de México y dentro de sus atribuciones se encuentra la facultad de emitir acuerdos que conforme a su normatividad interna determinan la obligatoriedad y colaboración de sus órganos ejecutivos, unidades técnicas y órganos de autonomía y de gestión, órganos desconcentrados, unidades administrativas y las demás que determine el código. Los consejos distritales son órganos colegiados de carácter temporal que funcionan durante los procesos electorales, tienen facultades de decisión en el ámbito distrital, actúan mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario, convocadas por la o el consejero presidente. El 6 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto emitió el acuerdo ISM-AQ-CG038-2017, por el que se aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 para elegir jefe de gobierno, diputadas del Congreso de la Ciudad de México, alcaldesas y alcaldes, así como concejales de las 16 demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 1 de julio de 2018. Así, por lo expuesto y en términos del artículo 124, párrafo primero y 128, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, siendo las 18:27 del 9 de febrero de 2018, se declara instalado este Consejo Distrital 14 para dar continuidad a las tareas relativas al proceso electoral ordinario 2017-2018. Si está su consideración, si alguien quiere tomar la palabra. Si no hay intervenciones, señora secretaria, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El segundo punto del orden del día corresponde al mensaje de la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018. Buenas tardes, consejeros y consejeras electorales, representantes de partidos políticos y funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El día de hoy iniciamos juntos una nueva etapa de este instituto y de este Consejo Distrital. Esta etapa llena de cambios y renovaciones requiere de la constancia, responsabilidad y trabajos de todos desde el espacio que nos fue asignado y que asumiremos con compromiso. Los cambios siempre traen consigo cosas positivas, así como áreas de oportunidad que tendremos que ir detectando y atendiendo en el camino que recorreremos de manera conjunta. Por lo que toca al equipo de trabajo de la Dirección Distrital 14, debo comentar que somos un grupo de funcionarios con experiencia que ha demostrado dedicación y responsabilidad en su trabajo y que aun cuando su integración es reciente se ha conformado con buenos perfiles y sobre todo con muchas ganas de trabajar. Con relación a los consejeros distritales, quisiera comentar que prácticamente el 80% de ellos se integran por primera vez a esta mesa, dándoles la cordial bienvenida después de un proceso altamente competido y en el cual fueron sometidos a exámenes, entrevistas y a una valoración curricular. Muchas felicidades por haber logrado un lugar en este Consejo Distrital. El día de hoy inician una etapa llena de responsabilidad ante este Consejo, pero sobre todo ante la ciudadanía. Asimismo, les doy la bienvenida a los representantes de los partidos políticos, quienes estarán desde cada uno de sus organismos políticos vigilando que todas las actividades se lleven de manera apegada a los procedimientos aprobados y que tienen el compromiso entre los ciudadanos de actuar con base en la norma y con respeto entre ellos. Inicia en la capital de la República uno de los procesos más complejos en su vida democrática. En él, nuevamente estaremos sujetos a las disposiciones del Sistema Nacional Electoral en el marco de un proceso concurrente en el que la ciudadanía habrá de emitir su voto en 6 elecciones distintas, ellas en una mesa única.
La casilla única en que a nivel local habremos de aplicar por primera vez nuestro nuevo marco constitucional y elegir a representantes populares para espacios como el Congreso de la Ciudad, las alcaldías y desde luego la jefatura de gobierno. En este contexto, habrá de ejercerse nuevas disposiciones también que todos conocemos. Destaco desde luego la elección por primera vez de las autoridades como las alcaldesas, las alcaldías, pero también el nuevo sistema de representación política que incluye paridad en los principios de mayoría relativa y representación proporcional, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Pasamos ya de 40 a 33 distritos electorales. Eso supone desde luego una dinámica diferente y una política de representación y de participación ciudadana diferente. Necesitamos que los gobiernos sean responsables y necesitamos partidos políticos comprometidos con el cumplimiento de la legislación vigente y con un alto sentido de responsabilidad y respeto entre ellos. Necesitamos medios de comunicación que privilegien la construcción de ciudadanía, formando no solo e informando a la opinión, y finalmente una ciudadanía que se apropie del proceso electoral. Queremos ver nuevamente a la observación electoral como punta de lanza de los cambios democráticos y democratizadores del sistema electoral. Los necesitamos participando, pero sobre todo exigiendo que la calidad de la democracia en la que nosotros desempeñamos la integridad de los procesos electorales no tenga lugar a duda, que la gente se interese en la política, que participe el mayor número de ciudadanos. El objetivo democrático en los próximos días y meses del Instituto Electoral de la Ciudad de México se estará reencontrando con miles de ciudadanos voluntarios, con esos civiles que orgullosamente conformarán hoy el Poder Ciudadano para preparar y hacer juntos, unidos, todo lo necesario para que el 1 de julio de 2018 la ciudadanía pueda elegir a sus representantes y gobernantes. La participación de las y los ciudadanos constituye sin ninguna retórica el arma del sistema electoral. Son ellos quienes instalarán las casillas, quienes recibirán la votación, la cuidarán y contarán los votos. Esa ciudadanía hoy empoderada será la que aterrizará las elecciones, pero también y afortunadamente la que seguirá de cerca y observará el comportamiento de las autoridades electorales, de los partidos políticos, de los gobiernos, de las dependencias y de los grupos de interés. Todos los actores de la vida democrática electoral debemos honrar nuestro compromiso con la democracia. En este sentido, si de veras somos demócratas todos, absolutamente todos los que participamos en la vida electoral, estamos obligados a actuar en todo momento con estricto apego a la ley y a las reglas de la competencia. El reto que tenemos para este 1 de julio es grande, pero confío en la experiencia y profesionalismo del personal de esta dirección distrital y del Instituto Electoral, así como con el compromiso y dedicación de consejeros distritales y representantes de partidos políticos, ya que el sentido de corresponsabilidad que todos los actores políticos y sociales debemos tener en este momento nos llevará a dar buenos resultados con el apego irrestricto a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, objetividad e igualdad de género. Bienvenidos todos y trabajemos para lograr un trabajo que nos deje satisfechos a todos y sobre todo a la ciudadanía. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer sobre la voz. Si no hay más intervenciones, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El tercer punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México, para la renovación de los cargos a jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018 y en su caso los mecanismos de participación ciudadana. Está a su consideración el informe presentado. Al no haber intervenciones, le solicito, señora secretaria, proceda con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de los horarios de atención al público. Está a su consideración el informe presentado. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.
Señora consejera presidente, el quinto punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los resultados del proceso de selección del personal eventual que participará en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado del informe y le solicito, señora secretaria, que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El sexto punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de registro de la ciudadanía interesada en participar como observadoras o observadores electorales durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado y le solicito, señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Señora consejera presidenta, el séptimo punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, que continúen con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El octavo punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado y le solicito, señora secretaria, que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El noveno punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas sin partido para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El décimo punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para realizar las notificaciones a las y los aspirantes a candidaturas sin partido durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México a través del sistema de notificaciones electrónicas por Internet. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 11º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se declara el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el proceso electoral local ordinario 2017-18 por EPRE 2018 y se designa a quien lo presidirá. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señora consejera presidente, el 12º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la creación del comité encargado de coordinar las actividades pendientes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018, COBE-CM 2018, y se designa a las y o los consejeros electorales que lo integrarán,
así como la designación del consejero electoral que integrará el comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. El 13º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se amplía el plazo para la recepción de solicitudes en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la jefatura de gobierno y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora consejera presidente. El 14º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se designa a las consejeras electorales que junto con el consejero presidente del Consejo General formarán parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México en cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta, inciso B del instrumento referido. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continúe con el estado del siguiente punto del orden del día. El 15º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. Señora consejera presidente, el 16º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la delimitación de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la elección de concejales en el proceso electoral 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 10º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de pre-campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. El 18º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares COTAPREP para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora consejera presidenta. El 19º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral
ordinario 2017-2018 y lineamientos para la asignación de diputaciones y concejalías por el principio de representación proporcional, así como de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 20º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidenta del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que, por conducto del consejero presidente, se comunique a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México. Está a su consideración el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 14 se da por enterado y le solicito, señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Señora consejera presidente, le informo a usted que han sido agotados todos los temas del orden del día. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 18 horas